Hebreos capítulo 12, versículo 14. Leamos juntos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero en este capítulo 12 de Hebreos hemos estado hablando de cómo correr la gloriosa carrera cristiana. Hemos estado hablando de que hay que despojarnos de todo peso, despojarnos del pecado, que hay que correr con paciencia, que hay que tener nuestra mirada puesta en Cristo, que hay que velar en nuestro ánimo, que aunque somos disciplinados por el Señor, porque seremos disciplinados, eso no debe bajar nuestro ánimo, sino entender que es para nuestro bien y que es para participar de su santidad. Ya vimos que hay que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, que debemos levantarnos en estos tiempos de conformismo y de desánimo, que hay que hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pero hoy veremos verdades que ningún corredor debe ignorar y que muchas veces como cristianos las olvidamos. Así como toda carrera olímpica tiene sus reglas, así esta preciosa carrera también tiene sus reglas. Dios nos habla a través de su palabra cómo debemos correr esta carrera, y no es de correrla como se nos dé la gana, hermano, sino que Dios envía su palabra y Dios nos enseña para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí vemos un mandamiento de Dios al que muchas veces pareciera que los cristianos le hemos echado corrector, pero que es la voluntad para sus hijos y que es vital para terminar en victoria esta carrera. Y hoy vamos a meditar la primera parte de este versículo 14: seguir la paz con todos. Este ha sido uno de los grandes retos desde la iglesia primitiva por nuestra carnalidad. Muchos mejor optan por aislarse porque prefieren evitar cualquier problema y dicen equivocadamente: yo mejor solito busco a Dios, yo mejor solito en la casa oro, yo mejor solito medito la palabra de Dios. Pero hermanos, en toda la palabra de Dios se nos habla que debemos tener comunión unos con otros y que la vida cristiana no se vive individualmente, sino en comunidad. En todo el Nuevo Testamento está así enseñado. Pero fíjense que creo que algo complicado es el trato entre los seres humanos. Cuando dice aquí seguir la paz con todos, nos está hablando en todas las áreas de nuestras vidas: matrimonio, hogar, familia, hermanos, vecinos, gente en el trabajo. Por todos lados necesitamos seguir la paz con todos. Y esto es difícil porque, hermanos, los seres humanos somos difíciles de tratar. Somos personas conflictivas, somos personas con diferentes mentalidades, diferentes pensamientos, diferentes formas de actuar, diferentes caracteres. Y aparte de eso, todos somos muy especiales. Pero, hermano, necesitamos mantener y seguir la paz con todos. Cuando venimos a Cristo, veníamos con un carácter totalmente descontrolado. Veíamos como normal alegar, gritar, pelear, vivir en enemistades, en pleitos. Eso era como el pan de cada día para muchos. Y en medio de esta sociedad tan violenta, usted puede ver que ese es el diario vivir. La gente se pelea en los buses, la gente se pelea en la calle, la gente se pelea en el mercado, la gente se pelea por redes sociales, la gente se pelea en las iglesias, la gente se pelea en la calle. Hermano, esa pareciera la forma normal de vida del ser humano, pero no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso, ¿cómo necesitamos que el Espíritu Santo continúe la obra en nuestras vidas? Y gracias a Dios, porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y por eso no debemos conformarnos a lo poco, no debemos conformarnos a los pleitos, a las enemistades que son obra de la carne. Debemos desear que el Espíritu Santo venga a producir sus preciosos frutos en nuestra vida. Y eso será a medida
Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como repito, a medida que busquemos a Dios, que oremos y que nos llenemos de su presencia, vamos a andar, vamos a correr esta carrera de acuerdo a su voluntad, correrla en el Espíritu, correrla espiritualmente. Por eso dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recordemos que el tema de hoy es seguir la paz con todos. La carne es contraria a la paz. La carne quiere pelear, la carne siempre quiere tener la razón, la carne es grosera, la carne quiere contender, la carne busca enemistades, la carne quiere alegar, la carne, hermano, quiere divisiones, dividir a las personas en todas las áreas de nuestras vidas. La carne, mi carne, su carne, porque todos tenemos esa carne, esa vieja naturaleza. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántas veces no vamos a querer alegar, pelear, enojarnos, enemistarnos con las personas? Pero ¿cómo debemos correr esta carrera? Siguiendo la paz con todos. ¿Verá que esto no es de la vieja naturaleza? ¿Qué es la vieja naturaleza que va a querer paz, hermanos? Y pura guerrillera es la vieja naturaleza. Mire el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Esa es la lucha interna que solamente los verdaderos cristianos tienen. Y ahorita, enfocándonos en el tema del que estamos hablando, seguir la paz con todos, ¿de dónde entonces viene el impulso de contender? El impulso de sacarle la lengua a alguien, hablando metafóricamente. El impulso de hacerle caras a los demás, el impulso de dejarle de hablar al fulano, el impulso de pelear con el esposo, con la esposa, con los hijos. Hermanos, ¿cuántas veces desde la casa comienza el asunto y entonces en la calle cómo vamos a andar? Hay gente que ya en la casa sale peleando de la casa y hermano, hay aquel que se le encuentra en la calle, porque entonces se las va a pagar. Pero la voluntad de Dios es que no andemos conforme a la carne, que no satisfagamos los deseos de la carne. Los deseos de la carne y los del Espíritu se oponen entre sí. Esa es la batalla. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y voy a tocar en este momento esas áreas que van de acuerdo al tema de hoy. En el versículo 20 nos dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, y en el 21 habla de envidias. Todas esas obras de la carne nos van a llevar a vivir contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos van a llevar a correr la carrera cristiana de manera totalmente equivocada. Y como repito, parece algo tan simple. Si usted lee en la lista, los demás parecen pecados como muy groseros, muy visibles, muy terribles. Y estos parecieran pecaditos chiquititos, pero están en la misma lista. Y dice al final, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no veamos como algo simple la enemistad, el pleito, el celo, la ira, la contienda, la división y las envidias. No lo veamos como algo simple. Por eso necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. Necesitamos llenarnos de Dios y vaciarnos de nosotros mismos. Como decía Juan el Bautista, menguar para que Él crezca. Eso es lo que realmente necesitamos. Alimentar nuestra nueva naturaleza, alimentar nuestra vida espiritual para que esa vida carnal vaya muriendo. Por ejemplo, ahí en Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne se dará corrupción. O sea, si alimentamos la carne, si alimentamos la vieja naturaleza,
le damos gusto a la carne, eso va a traer corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se dará vida eterna. Porque, hermano, el fruto del Espíritu es totalmente contrario a las obras de la carne. Ahí en el versículo 22 nos habla de Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor. Y como vamos a leer más adelante, el amor es el vínculo perfecto. El amor es lo que realmente une. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Necesitamos vivir esa vida espiritual, necesitamos ser llenos de la palabra de Dios, necesitamos ser llenos de su presencia, porque es vital para nosotros correr esta carrera de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que sigamos la paz con todos. Imagínense cómo se mirará corriendo una carrera, pero cada uno metiéndose zancadilla, dándose golpes para un lado y para otro, haciéndose caras, sacándose la lengua, dividiéndose un grupo por aquí y otro por allá. ¿Cómo se miraría eso? Horrible. ¿Será que eso le agrada a Dios? No. Y aunque levantemos las manos y aunque oremos, fíjese que quiero que leamos eso en 1 de Timoteo 2:8. A veces queremos ir corriendo la carrera a nuestra manera y a nuestro antojo, orar y adorar a Dios viviendo como sea. Pero miren 1 de Timoteo 2:8. 1 de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo de santas lo vamos a estudiar más la próxima semana, pero estamos hablando de seguir la paz con todos. Dice, levantando manos santas, aunque por supuesto todo va de la mano, porque sin santidad vamos a actuar de esa manera. Pero levantando manos santas, sin ira ni contienda. Como hablábamos hace unas semanas, levantar las manos implica oración, implica adoración, sin ira ni contienda. Pero ¿cuántas veces levantamos las manos y tal vez le alegamos al fulano, le alegamos al sultano, peleamos con el mengano, no nos hablamos en el matrimonio casi como 15 días, peleamos con los vecinos, peleamos en el mercado, peleamos en la iglesia? ¿Será esa la voluntad de Dios? No. Y después venimos y levantamos las manos, o después venimos y oramos a Dios. Hermano, Dios sigue siendo el mismo y Dios nos enseña cómo correr esta carrera. Seguir la paz con todos, seguir la paz con todos. ¿Podemos nosotros por nosotros mismos? No podemos, no podemos. Esta es obra del Espíritu Santo, porque nuestra vieja naturaleza, olvídense, es terrible. Nuestra vieja naturaleza quiere pelear, nuestra vieja naturaleza quiere defenderse, nuestra vieja naturaleza es odiosa, nuestra vieja naturaleza, hermano, no hay palabras para describir nuestra vieja naturaleza, es terrible, pero necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Muchas veces podemos pensar que somos espirituales, pero hermano, eso espiritual se va a notar en nuestra forma de vida, en los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Ahí vamos a ver qué se necesita para vivir en paz. Colosenses 3:12 dice: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Esa misericordia es la que nos va a llevar a perdonar. Esa misericordia es la que nos va a llevar a sentir compasión de las personas, en lugar de estarles alegando, peleando, discutiendo. Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
hermano, cuando uno lee todo esto, de verdad, todos necesitamos más. Todos necesitamos más de Dios, todos necesitamos más de su presencia, todos necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Porque qué fácil incluso yo venir y predicar esto. Qué fácil venir yo y hablar de la humildad, de la mansedumbre y de la paciencia. Y decirles, hermanos, tienen que ser humildes, sean pacientes, sean mansos. Pero hermano, ¿qué pasa allá afuera? Cuando ya nos confrontamos a caracteres a veces difíciles, cuando ya nos confrontamos a situaciones adversas, cuando ya hay personas, hermanos, que vienen y nos hacen daño. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo continuamente, llenarnos de la presencia de Dios continuamente. Por eso estamos aquí en esta noche, para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su palabra, para que Él nos capacite, porque queremos correr esta carrera, porque queremos llegar en victoria hasta el final, porque queremos ser agradables para Él, seguir la paz con todos. Y eso va a ser cuando estemos llenos de esa misericordia, de esa benignidad, de esa humildad. Porque el orgullo, según el libro de Proverbios, promueve contiendas. Y vaya si no, la mayoría de nuestras contiendas es por el orgullo, porque queremos tener la razón a como de lugar, porque todo el mundo está equivocado siempre, porque yo hago las cosas siempre lo mejor, porque yo siempre pienso todo bien, porque yo, y todos los demás siempre están equivocados, porque yo siempre soy el bueno y todos los demás son los malos. Entonces todo eso que va a promover contienda por el orgullo. Por eso necesitamos esto, ser vestidos de humildad, de mansedumbre. Todos sabemos que es mansedumbre. Todos conocemos el dicho, es que esa vaca es mansa, ese buey es manso, ese burro es manso. ¿Y nosotros cómo seremos? Yo creo, hermana Julia, las cabras no son mansas así, no son mansas, ¿verdad? En cambio, las ovejas son mansas. Pensemos, ¿somos cabras o somos ovejas? En la iglesia somos ovejas, pero ¿cómo somos en la calle? Cuando sentimos ya tiramos la patada. Cuando ya sentimos ya tiramos el cuerno para allá. Necesitamos la ayuda y la gracia de Dios. Ser mansos. Eso no es fácil, eso es obra del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. Y la mansedumbre se va a mostrar cuando nos hacen daño. Porque por supuesto todos somos mansos, educados, hasta tiernos en los momentos bonitos. Viene alguien y nos habla bien amable, no le vamos a decir, ¿usted qué le importa? No, también le vamos a hablar amable, ¿verdad? Viene alguien así, todo así, hasta con la gran sonrisa, y se siente uno hasta estimulado a hablarle bien también. Pero y cuando vienen las personas todos empurrados, pero y cuando uno les quiere hablar y solo caras, solo gestos, que pareciera que ni hablar se les puede. Ay, hermano, eso es difícil. Necesitamos mansedumbre para soportar las ofensas. Mansos, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿A quién le hace falta paciencia aquí? Solo hay un sincero. A todos nos hace falta paciencia. Yo soy la paciencia personificada, hermana Libre. No es cierto, hermanos. A veces Dios nos va confrontando en muchas áreas en la vida. Es que todo esto es una escuela para darnos cuenta qué tan pacientes somos. Y no somos muy pacientes. Ser pacientes con el carácter de otros. Ser pacientes para esperar a otros. Ser pacientes. La Biblia nos habla de eso, de ser pacientes para con todos. Ser pacientes para con los débiles en la fe.
ser pacientes. Cuando seamos realmente pacientes, cuando esa obra del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, eso nos va a dar la gracia para seguir la paz con todos, porque vamos a ser pacientes. Pero la impaciencia, hermano, nos va a llevar a pelear, nos va a llevar a ofender a otros y nos va a llevar, hermano, a que se levanten contiendas, peleas, divisiones. Dice mansedumbre de paciencia. Miren 13, soportándonos unos a otros. Siempre les he dicho que me llama tanto la atención esa palabra soportándose, porque no dice aguantándose, dice soportándose. Si es soportar, es que no somos fáciles de soportar, ninguno, porque muchas veces vamos a tener áreas difíciles, pero se nos dice que nos soportemos unos a otros. Y mire esta palabra acá clave: y perdonándonos unos a otros. Esa es de las claves para correr como Dios manda, siguiendo la paz con todos. ¿Cómo va a ser? Perdonando. Y hermano, cada día necesitamos perdonar y cada día necesitamos ser perdonados, porque usted también ofende, yo ofendo. No quisiéramos ofender, pero ofendemos. A veces, tal vez con una mala mirada o una mala cara que tal vez ni somos conscientes, a veces ya ofendimos a alguien y tal vez somos inconscientes de eso. Pues ese alguien nos tiene que perdonar y yo debo perdonar a los demás. Todos, hermanos, debemos perdonarnos unos a otros, comenzando desde la casa, porque el evangelio, hermano, empieza en la familia. El evangelio comienza en la casa. El evangelio no se vive aquí. Yo no vivo el evangelio aquí en este pedacito de púlpito. El evangelio lo debo de vivir desde mi casa, en la calle, las 24 horas. Y aquí venir a adorar a Dios y a meditar su palabra. Pero el evangelio se vive allá afuera, perdonándonos unos a otros. Si alguno, sigamos leyendo, dice: si alguno tuviera queja contra otro, vaya y hable mal de él con los demás. Amén, gloria a Dios. Así dice la Biblia. ¿Qué dice? Si alguno tuviera queja contra otro. O sea, debemos perdonarnos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quiénes han tenido que escuchar las quejas? A veces la mamá va a quejarse del papá con los hijos. Tal vez los hijos ya están así como: es que tu papá, y es que tu papá, y es que tu papá, y tu papá, Si no, las quejas tu mamá, y tu mamá, quejándose, ¿no? Dañando a los hijos, porque después los hijos amargados o con el papá o con la mamá. Los hermanos quejándose con el papá, es que la fulana o el milagro. Los hermanos en la iglesia quejándose unos con otros. En el trabajo quejas. No, pero ¿qué nos dice aquí? Perdonarnos, mejor perdonar de corazón. No es hablar mal de los demás o quejarme de los demás. Perdonar de corazón es dejar la ofensa. Eso lo necesitamos para correr la carrera como Dios manda. Versículo 14: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ay, el amor de Dios, no el amor humano, hermano, porque el amor humano es tan superficial, tan interesado, pero el amor de Dios es ese amor del que habla 1 Corintios 13, es el amor que realmente necesitamos. Ahí en Corintios 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Muchas veces los cristianos anhelamos las cosas externas, y gracias a Dios, hermano, porque Dios dejó grandes bendiciones. Dios dejó el bautismo del Espíritu Santo, Dios dejó el hablar en otras lenguas, pero hermano, si no hay amor, todo eso va a ser solo ruido, todo eso va a ser solamente algo que va a dañar
la conciencia de otros. Y si tuviesen profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, de nada me sirve todo lo que haga, que la gente podría aplaudir, que la gente podría tener como una gran obra. Si no tengo amor, de nada me sirve. Pero ahora ven el versículo 4, el amor es sufrido. O sea, el amor está dispuesto a sufrir. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. El amor no vive jactándose, hermano, para hacer sentir de menos a los demás. No es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Solo con ese pedacito no busca lo suyo. ¿Cuántas guerras se evitarían en el mundo? Porque todo el mundo vive buscando lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que necesitamos esa gracia de Dios, esa presencia de Dios. Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo abundantemente en nuestras vidas. Además necesitamos sabiduría de lo alto, hermano, porque ¿cómo nos hace falta la sabiduría en el trato con los demás? Leamos en el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. Cordura es prudencia, sensatez, buen juicio. Esa prudencia nos va a llevar a detener el furor, a detener el enojo. No es que nunca nos enojemos. Claro, somos de carne y hueso y en algún momento vamos a recibir algún tipo de injusticia, maltrato, calumnia o alguna ofensa que nos va a llevar a enojarnos. Y mientras vivamos entre seres humanos, mientras vivamos en este mundo, así va a ser. Pero mire, la cordura del hombre detiene su furor. O sea, la cordura, esa prudencia nos va a llevar a no dar rienda suelta al enojo. Detiene su furor. Y mire, y su honra es pasar por alto la ofensa. Solo con la gracia de Dios se puede. ¿Cómo ignorar la ofensa con nuestra carnalidad y con nuestro orgullo? ¿Cómo, hermano? Es que me ofendió con lo que me dijo. Es que me ofendió lo que me hizo. Pero dice, su honra es pasar por alto la ofensa. Es que me ignoró, es que me hizo caras. ¿Cómo se necesita pasar por alto la ofensa? ¿Cuántas personas nos van a ofender y cuántas veces nosotros vamos a ofender? Y tener esa gracia para pasar por alto la ofensa. Me ofendió, pero está bien. Si llega a pedirme perdón, lo perdono. Y si no me llega a pedir perdón, también lo perdono. Porque lo importante es estar en paz en mi corazón. Mire Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este texto, si lo aplicáramos a todas las áreas de nuestras vidas, ¿de cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántas enemistades? ¿Cuántos pleitos? Porque si alguien nos habla enojado, también respondemos enojados. Y eso hace que el furor se encienda más. Y se va respondiendo cada vez más groseramente, más pesadamente, se encienden los ánimos. ¿Y en qué termina eso? Pero si entendemos que la blanda respuesta quita la ira, si hay alguien airado, si hay alguien enojado, si hay alguien que está contendiendo, y yo respondo tranquilamente, eso va a ser como echarle agua, se va a ir calmando.
Pero si él me habla o ella me habla fuertemente, yo vengo y también le doy una su buena legada, eso se va a salir de control. Y eso en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, o sea, torpezas. Entonces, hermanos, necesitamos correr de la manera que Dios nos ha mandado. En ese versículo 14 que estamos meditando de Hebreos 12, se nos habla seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ahí podemos entender que la vida cristiana se vive en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes. Hay gente que dice, no, yo sí con mi papaito lindo, con él sí mío, pero con la gente que nada. Y peleando, no. La vida cristiana se vive en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes. Y por eso allá en Mateo capítulo 5 versículo 9 nos habla la palabra de Dios y nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que aman la paz, aquellos que siguen la paz, aquellos que colaboran para la paz, esos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo será nuestra vida allá en la casa? ¿Seremos gente pacificadora? Cuando el esposo o la esposa están enojados, ¿seremos pacificadores? Cuando en el hogar se levantan contiendas por cosas simples, ¿seremos pacificadores? Cuando nos ofenden, cuando nos miran feo, cuando nos hablan feo, cuando actúan mal, ¿seremos pacificadores? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que Dios nos llama a correr esta carrera, hermanos. Yo no sé, pero con esta palabra, no sé quiénes todavía quieren seguir corriendo la carrera, pero queremos seguir corriendo la carrera, queremos llegar hasta el final, queremos llegar hasta la meta, como Dios nos manda en su palabra. Y para correr esta carrera necesitamos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo puedo predicar aquí y yo no sé qué ofensas voy a recibir en el futuro. Por eso, hermanos, este mensaje es para todos nosotros, para todos. Porque en el transitar de la vida cristiana, ¿cuántas cosas se pueden dar? ¿Cuántas situaciones se pueden dar? He visto incluso pastores que han dejado de tener comunión, que se han enemistado. Hermanos que se siguen enemistando a través de los años y de los tiempos, lo he visto. Pero, hermano, ¿y nosotros? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana? Lo que el Señor quiere es que corramos la carrera siguiendo las pisadas de Cristo, siguiendo el ejemplo que Él nos marcó. Ya voy a terminar. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Leamos desde el 20. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Si yo haciendo el bien me ofenden, me maltratan, me gritan, me abofetean, y yo actúo mansamente, hermano, eso es aprobado delante de Dios. 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vamos corriendo la carrera cristiana, vamos corriendo en el camino angosto, pero debemos seguir las pisadas de Cristo. Cuando le amenazaban, ¿qué hacía él? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Qué hace usted cuando le alegan? ¿Qué hace usted cuando le maldicen? ¿Qué hace usted cuando lo maltratan o lo maltratan? A mí nunca me han maltratado, hermano. Pues entonces espere que pase la prueba. Cuando de repente en el mercado usted sin querer pase con la bolsa y usted, vieja hija de no sé qué, ¿qué va a hacer usted? Sí, pero usted tampoco tiene cuidado. O va a ser mansa, tranquila y se va a ir. ¿Cómo vamos a actuar? Pero con estos calores, la gente anda de mal humor con estos calores. A mí no se me olvida una vez que iba en el bus y pasó un muchacho ahí con uno de sus bultos y la señora que iba a la par mía empezó así a darle codazos, pero con toda la fuerza. Y en eso reaccionó y me volteé a ver y se ríe. Ay, no, con este calor todos andamos de mal humor, ¿verdad ustedes? Pero de verdad, a veces con el calor la gente anda como más encendida, como más malhumorada, como que ay. Y hermano, y si una chispita necesita la gente, y usted va a hacer esa chispita, hasta del pelo la pueden agarrar. Pero en estos tiempos que la gente por cualquier cosa saca una pistola, un arma, por andar alegando, por andar peleando en el tráfico, hermano, por no darle lugar a alguien. Ha pasado que bajan a disparar. Hasta ahí tenemos que ser pacientes, mansos, en todos lados, hermano. Es que el evangelio, les digo, se vive allá afuera, siguiendo las pisadas de Cristo, siguiendo las pisadas de Cristo. Vamos a Romanos 12:18. Vamos a leer desde el 16. Dice, unánimes entre vosotros, o sea, en un mismo sentir, en una unidad, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice con algunos, con todos los hombres. En cuanto de usted dependa, procure estar en paz con los demás. Ya si ellos de verdad no quieren, si ellos deciden ser sus enemigos, de todos modos, usted procure hacerles bien si lo necesitan, si no, pues marque su distancia también. Hay gente que es muy problemática, hay gente que de verdad son difíciles. Hay que marcar distancias, pero no hacernos enemigos, sino evitar problemas. Eso es lo sabio. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es que no es que tengamos que andar abrazados con todos, no, estar en paz, estar tranquilos, no andar peleando. Si es una persona que usted sabe que le va a dañar esa amistad o que le va a dañar esa relación, que es una persona que no es sincera o que es una persona calumniadora o que es una persona, pues mantener sus límites. Y como sabemos, hermanos, como cristianos, no debemos tener ese yugo desigual con los incrédulos, amistades íntimas con los incrédulos no debemos tener, pero sí estar en paz con ellos, tranquilos, no buscar pleito. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, usted haga todo lo posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Mira el 19, no os venguéis vosotros mismos. Ay, pero tan rico que se siente vengarse, ¿verdad? Me hizo una mala cara y le hago otra. Pero le dije, pero se lo dije. Todavía con aquella cara lo dicen hasta colorados.
pero todavía se lo dije. ¿Y qué se sacó usted con eso? Nada, pecó contra Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Leamos juntos el 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así debemos ir corriendo la carrera, hermanos, en paz con los demás, mansos, humildes, perdonando, sin venganza, en lo que es posible estar en paz con todos. Y si mi enemigo tiene hambre, si mi enemigo tiene sed, si en algún momento necesita de mi ayuda, yo voy a estar ahí presente para mostrarle el amor. No para decirle: ya vio, ahora sí me necesita, ¿verdad? No, para mostrarle realmente el amor. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, esa persona se va a avergonzar. Hay otras que no, hermano. Hay otras personas que aunque usted les haga bien, se lo van a restregar en la cara posiblemente. No importa, sea manso, humilde, deje por un lado la ofensa y siga adelante, siga corriendo, siguiendo las pisadas de Cristo. Pero otras oportunidades sí. Dios usa oportunidades así para dar testimonio. Recuerdo una compañera de trabajo que siempre me trataba, pero muy mal, así mal, siempre me humillaba públicamente, siempre hacía chistes malos de mí, siempre me trataba mal. Pero recuerdo que en un momento se dio la oportunidad de que tenía que ir al banco, no había quien ya ni me acuerdo qué situación era la que tenía, pero la cosa es que tuve la oportunidad de hacer el bien. Y se me quedó viendo y me dice: me dice, yo te he tratado bien mal. ¿Y sabes qué? Me caías mal por mosquita muerta, me dice. Yo ni sé qué es eso, pero... Y yo dije, ni siquiera, nunca le había hecho yo mal a ella. Pero a partir de ahí, cambió completamente la relación y comenzó a hacerme preguntas bíblicas. Y entonces uno se da cuenta cómo Dios usa aún esos detalles y esas oportunidades. Aprovéchelas, hermano. Aprovéchelas, hermana, porque esos son los mejores mensajes que podemos dar. Más que usted le venga y le recite toda la Biblia, nuestro verdadero mensaje va a ser esas actitudes. Aprovéchelas, porque le van a llegar. Aprovéchelas. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, de esa vieja naturaleza que se quiere vengar, que quiere pelear, que quiere alegar, que quiere quejarse con otros, que quiere... No seas vencido de lo malo. Si lo vence con el bien, el mal. Con el bien, el mal. Regresemos a Hebreos 12, 14. ¿Cómo entonces hay que correr esta carrera? Siguiendo la paz con todos. ¿Verdad que pareciera, no sé, el mundo vive tan violentamente, pero los cristianos también? Pareciera, hermano, que el evangelio de la actualidad más parece de los musulmanes, con Alá, que es el Dios de ellos, que es violento. Pero nuestro Dios nos manda a seguir la paz con todos. Nuestro Dios nos manda a seguir las pisadas de Cristo, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para correr esta carrera, llegar a la meta y ver a Cristo, tenemos que seguir la paz con todos. Tenemos que ser santos, pero esto ya lo vamos a ver la próxima semana. Necesitamos la ayuda y la gracia de Dios. Fuerte.